algo hermoso, pero también entender lo que dice Josué. Dice que estas palabras son importantes para guardarlas en el corazón, meditar en ellas, dice Josué 1:8, y ponerlas por obra. La Biblia es importante cuando yo la entiendo, cuando yo la guardo en mi corazón, cuando medito en su palabra y cuando avivo conforme a la Biblia. Y eso es muy hermoso. Pero en la vida es algo más difícil. El tema de hoy es enfrentar la derrota, y ¿quién de nosotros no se ha visto ante una derrota? Situaciones difíciles y cómo nosotros nos enfrentamos ante la derrota. Y empieza con un versículo principal en Josué 7:10 y dice, y el Señor contestó, le dijo a Josué, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Pero nosotros estamos hablando de una vida victoriosa, la vida de Josué. Y luego no entendemos qué hace en el piso tirado. Es que no va un poquito de la mano, sin embargo lo vamos a entender a través de una historia. Ocurre que para nosotros la derrota es más importante que para el Señor. Porque vivimos en un mundo que nos ha dicho, nos ha manifestado todo el tiempo que debemos vivir de victoria en victoria, y estamos como obsesionados con la victoria y de alguna manera no sabemos enfrentar la derrota. Hoy en día vemos al hombre victorioso, el hombre exitoso, el hombre que no decae, y nosotros que somos héroes de la fe, vivimos a través de la palabra de Dios de victoria en victoria. Sin embargo, al igual que Josué, alguna vez tenemos que enfrentar ciertas situaciones que no parecen de victoria, situaciones difíciles en tu vida, y entonces viene una situación difícil e inmediatamente decae el ánimo, baja la autoestima, empieza el desánimo y empieza el pesimismo. Y me acuerdo de esa serie de un hombre que llega a su casa siempre, algo de una serie de la televisión, de la familia de 10, y le preguntan al hombre, ¿cómo te fue, mi amor? Le dice la esposa, y dice, mal, a mí siempre me va mal, todo el tiempo me va mal. Yo le pregunto a mi papá, ¿cómo está? Y dice, más o menos bien. Y siempre me queda esta palabra en la mente, ¿cómo estás? ¿Bien? Si tú dices que más o menos bien, te va a ir más o menos bien. Y si dices que siempre te va mal, te va mal. El problema es que a nosotros no siempre nos va mal. Generalmente nos va muy bien. Pero le damos mucho énfasis a esos pequeños momentos de la vida cuando nos va mal. Y entonces decimos, Dios no nos quiere, Dios no me escucha, estoy desanimado, realmente no valgo nada. Y entonces empiezo con el pesimismo de a mí siempre me va mal. Pero Dios no actúa así en mi vida. Dios no está tan ocupado en los momentos difíciles de mi vida. No le da la misma importancia que le doy yo. Pero muchas veces pensamos que la cosa es fácil. Y esas son las derrotas que más nos duelen. Cuando pensamos que era fácil esta batalla. Cuando pensamos que esto era pan comido y luego viene algo inesperado. Derrota. Tú esperas mucho de una persona, esperas mucho de tu esposa, esperas mucho del trabajo, piensas que el día de mañana va a ser maravilloso y de pronto no es como tú estabas esperando. Y en ese momento el desánimo y el abatimiento empiezan a tumbar tu vida espiritual. Y tal vez el desánimo para leer tu Biblia y dices, pero ¿de qué sirve que yo me levante a orar? ¿De qué sirve que yo lea? Bueno, yo tengo fe, pero en el momento de la fe, mi vida espiritual está en desánimo. Fíjate que Dios establece un principio y cuando estás en desánimo, ponte de pie, levántate, no caigas. Y esto lo podemos ver un poco más allá en esta historia que vamos a relatar. Cuando usted cae, siempre el enemigo de nuestra fe. ¿Quién es el enemigo de nuestra fe? Satanás. ¿Satanás es real? Existe, trabaja a través de tu mente, doblega tu corazón, decae tu ánimo y utiliza las derrotas. Yo utilizo las inyecciones para impactar en las personas. Tal vez Dios utiliza las situaciones difíciles para fortalecer mi fe. Generalmente nosotros no aprendemos de los momentos buenos de la vida, solamente los disfrutamos. Pero qué grandes lecciones obtenemos de las malas situaciones de nuestra vida. De hecho, las recordamos más que nuestros buenos momentos. Algo que haya impactado tu vida y generalmente te acuerdas de un suceso difícil en tu vida. Algo que haya impactado en tu vida. Satanás usa
también esta batalla en la mente para destruir tu gozo y tu comunión con Dios. Pero cuando llegan estos momentos de desánimo, Satanás quiere que te quedes ahí, lamentándote, viendo a ver a quién le echas la culpa de lo que pasó. Pero no es la posición de Dios. Dios quiere, sin embargo, que te levantes y te pongas de pie, y que te esfuerces y que seas valiente. Me encanta a Dios, me encanta su manera de actuar en mi vida, porque yo siento que a través de su gracia hemos aprendido a crecer en Cristo a través de situaciones que nos están marcando, a través de situaciones que han impactado tu vida. Se pone a prueba tu fe. Y entonces el estudio de hoy busca dos cosas. A ver, ¿cómo me voy a preparar yo para enfrentar la derrota o las situaciones difíciles en mi vida? ¿Y qué es lo que se busca a través de estas situaciones complicadas en mi vida? Y yo entendía dos cosas que me encanta mucho. La primera son dos situaciones que me van a probar. Lo primero es que mi fe es probada. Durante las situaciones difíciles mi fe es probada, porque leemos la Biblia, porque memorizamos la Biblia, porque la guardamos en nuestro corazón, pero durante la situación difícil no nos acordamos del versículo o no sabemos cómo lo podemos aplicar. La Biblia te dice, muchas veces te dice, esfuérzate, no nos esforzamos. La Biblia te dice que no decaigamos en nuestro ánimo, que mejor oremos para que podamos encontrar paz. No lo hacemos, nos dice, no te preocupes por nada, mejor ora, y vivimos en una situación de angustia permanente. Dios te marca días buenos, pero también te marca días malos, y te dice que te goces permanentemente, no solamente en los días buenos, sino también en los días malos. Dios te dice que ores sin cesar. Dios te marca cosas muy bonitas, pero que en el momento de la situación, de la crisis de tu vida, no las ponemos en práctica. Así que la derrota, digamos, la situación difícil en mi vida, prueba mi fe. Mis principios son probados. Pero también la situación difícil en mi vida marca algo. Si he sido obediente o no a la palabra de Dios. De alguna manera me marca otra cosa, es el pecado. Porque finalmente la desobediencia es un pecado. Si Dios te dice, por nada estéis afanosos, y yo me la vivo preocupándome todo el tiempo, ¿eso qué es? Desobediencia. Entonces eso marca un pecado en mi vida que se manifiesta. Se tiene que manifestar en algún momento de mi vida. Y mira que este estudio de acá, si lo que quiere buscar son dos cosas. Uno es saber que mi fe siempre va a ser probada, que mis principios van a ser probados. Y dos, es que vamos a ver un poquito cómo anda mi relación con Dios en términos de obediencia. La Biblia habla de cosas que son importantes. Dios dice, te doy un mandamiento para que yo te pueda bendecir. Pero previo a la bendición requiero la obediencia. Pero a nosotros nos gusta la bendición sin la obediencia. ¿Funciona así para Dios? No funciona para Dios. Y tampoco funcionó para Josué, porque imagínense la historia de Josué. Hoy quiero hacer una predicación que sea realmente sencilla y fácil de entender, y vamos a ubicarnos un poquito en la vida de Josué. ¿Quién era Josué? ¿Recuerdan a Josué? Bueno, Josué era un joven líder que Dios en un momento determinado, después de la muerte de Moisés, le había puesto en una posición de gran liderazgo y una posición maravillosa que uno quisiera tener. Fíjate que las mismas promesas que le hizo a Moisés, se las confirmó a Josué. Si nosotros buscamos en el libro de Josué, busquemos en nuestra Biblia Josué 1. Josué, capítulo 1. A ver, vamos a buscar Josué 1. Hoy vamos a hablar solamente de la vida de Josué. Entonces buscamos el capítulo 1, versículo 3, y ahí encontramos algo que le dice Dios a Josué. Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es decir, un hombre cuyo Dios, nuestro Dios, le había prometido éxito en su caminar, éxito en cada cosa que él emprendiera. Le dijo Dios,
Igual que a Moisés, te voy a dar una vida de éxito porque en cada lugar donde tú pises, yo te lo voy a entregar a ti. Y en el versículo 5 te dice, mira, Josué, nadie te podrá hacer frente. Que el mismo Dios te dijera a ti, te voy a entregar todo donde pises y nadie jamás se te va a poder enfrentar en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me encantaría que un día Dios me dijese a mí eso. Nadie se te pondrá enfrente porque yo te voy a dar todo. Entonces, ¿por qué este Josué, empezamos nosotros leyendo en Josué 7:10, estaba en el piso tirado, postrado, debatido, con la autoestima baja? Si el mismo Dios le había dicho que nadie se le podía poner enfrente. Pero mire un poquito, voy a leer mi versículo preferido que dice, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, este libro de la ley, está hablando de la ley, de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Bonito, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermoso, ¿cierto? Lee la Biblia, guárdala en tu corazón, ponla por obra y tendrás una vida de éxito. Todo lo que hagas te saldrá bien. Me encanta el versículo. Yo lo digo, yo lo quiero para mí, yo quiero que el Señor bendiga todo lo que yo hago. Pero si me voy un poquito al versículo anterior, encuentro algo que dice, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea que entonces la fuerza y la valentía está en guardar la palabra de Dios y hacerla. No se trata solamente de leer la palabra de Dios, se trata de guardarla y ponerla por obra. Porque volvimos a lo mismo, durante la crisis mi fe será puesta a prueba y se va a determinar mi obediencia. Estos son los dos puntos de la predicación. ¿Cómo enfrentar la derrota? Pues bueno, mi derrota es parte de la prueba de mi fe y tiene que ver con mi obediencia a la palabra de Dios. Así que este Josué, un hombre exitoso, estaba un día, 7 capítulos después, tirado al piso, lamentándose. Dios, tú me dijiste. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han hecho. Yo sí lo he hecho. Me ha tocado que en situaciones difíciles en mi vida volteo los ojos y le digo, Dios, ¿no que me ibas a bendecir? Que cuando yo me hiciera cristiano mi vida iba a cambiar, que iba a vivir de victoria en victoria. Yo recuerdo en el 2000, nosotros recibimos a Cristo y estábamos viviendo en Miami y pensamos que en ese momento todo iba a cambiar. Porque si antes de ser cristiano nos iba tan bien, ahora siendo cristianos, pues nadie iba a detener este tren de éxito en la vida. ¿Y qué pasó? Que nos empezó a ir muy mal. Muy mal. Muy mal. Siempre cuento la historia de un día te levantas y tienes 7 pesos en la bolsa y tienes un niño de 3 y una niña de 6 para que le des de comer ese día. Vivíamos atrás de donde tenemos el consultorio, no conocíamos absolutamente a nadie, nadie conocía la medicina biológica, no teníamos trabajo ni permiso para trabajar y tenías que enfrentarte a un desafío. Señor, no que si yo me volvía cristiano y si leía tu palabra, pues no que me iba a ir bien. Siempre, siempre el Señor te va a probar. Porque lo que va a probar es los principios de tu fe y la obediencia en tu vida. Así que Josué, que estaba recibiendo la bendición, que una vez que él posara los pies donde él los pusiera, iba a ser bendecido, iba a tomar posesión de la tierra, estaba ahora postrado sobre su rostro, lamentándose. La historia de Josué es muy hermosa. Está con su pueblo al otro lado del Jordán y tiene que pasar. Lo que hace Josué como buen líder
que es precavido. Y entonces él envía a unos espías para que vayan y observen lo que hay detrás del Jordán. ¿Qué fue lo que encontraron ahí? Pasando el Jordán, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Recuerda? Una ciudad que se llamaba Jericó. Y Jericó era famosa porque tenía unas murallas. Y el rey de Jericó era un hombre, y era un hombre poderoso y tenía un ejército poderoso. Claro, se fueron dos de ellos para contarle a Josué lo que veía, y lo que se encontraron pues fue una ciudad maravillosa, fortificada, bien defendida. Y ellos entraron a la ciudad y conocieron a una mujer que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Una prostituta. Y ella los ayudó. Ahí tenemos esta historia que es interesante. Ella los ayuda. Y entonces, de pronto llega a oídos del rey que habían dos espías, y entonces tenía que ir a buscar esos espías porque ya sabía de dónde venían, y ese pueblo y ese rey habían escuchado lo que Dios había hecho cuando había liberado a ese pueblo de Egipto, y que el Mar Rojo se había abierto, y entonces ese pueblo estaba asustado por lo que venía. Entonces ellos estaban buscando esos espías al rey para que los sacaran de ahí, pero esta mujer los escondió. Y esta mujer los escondió y los protegió y cuidó su vida, y esa es una historia que conocemos. Luego, Josué atraviesa el Jordán, y esa historia también es muy bonita, porque el Jordán se abre y el pueblo pasa, y luego les dice que recuerden, y toman unas piedras y hacen una edificación para que recordaran lo que Dios había hecho por ese pueblo. La cosa es que esto siempre me recuerda a algo. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿Ha habido situaciones que tú dices, esto es un milagro en tu vida? Dios te ha permitido ver situaciones donde tú creías que no ibas a poder, y de pronto Dios obra un milagro, y durante la siguiente prueba, ¿te acuerdas de eso o no te acuerdas? Te da a veces como un poquito de temor, y dice, no, esta vez yo creo que Dios... La vida de fe es eso, e implica recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida lo tengo que recordar cuando se me presenta una prueba. Esto es lo que a veces nos falla. Porque nosotros vimos a Dios en el pasado actuar en nuestra vida, y de pronto se nos presenta una nueva dificultad, puede ser chiquita, y entonces ya pensamos que Dios se olvidó de nosotros. O puede pasar que si nos enfrentamos a una situación tal vez no tan difícil, pensamos que es pan comido, y resulta que caemos y nos tiramos al suelo. Ya Dios nos había rescatado de algo más difícil, y ante una situación pequeña que no podemos sortear, que pensábamos que íbamos a poder lograrla, que más ni siquiera oramos antes, porque esto era muy fácil, caemos. Y esta es la historia. La historia es bonita, la toma de Jericó. Me gustaría leerla, capítulo 6, versículo 1. Vamos a buscarlo. Es una historia bonita. ¿Por qué? Porque era una ciudad amurallada que era difícil de tomar. Sin embargo, dice, versículo 1, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los estaban esperando y le temían. Así que nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, rodeando la ciudad. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Esa fue la indicación, la estrategia de cómo tirar esos muros. Pareciera increíble, ¿cierto? Dando vueltas alrededor de un muro se iba a caer una fortificación. Bueno, se cayó. Conocemos la historia, ¿cierto? Y ellos tomaron la ciudad. Y esta mujer que protegió a los 2 espías, los 2 espías habían hecho un trato con esta mujer, con Rahab, y entonces iban a cuidar
la vida de ella. Y no solamente la de ella, sino su familia y sus bienes. Y bueno, la palabra se cumple, ¿cierto? Y ellos cuidaron de cumplir la palabra. Así que eso pasó. Pero si nos vamos un poquito al versículo 17 del capítulo 6, hay una victoria, pero hay una advertencia. ¿Cuál era la advertencia? Dice, la ciudad será anatema a Jehová. Y entonces empieza uno a buscar qué es anatema. Y encontraba yo un término, porque a mí me gustan mucho los términos porque nos ayudan a entender un poco. Por ejemplo, religión significa relación, pecado significa separación, anatema. Bueno, el otro día veíamos un tema bonito sobre la santidad. Y yo he entendido claramente que la santidad es apartar algo para Dios. Pero por otro lado, cuando hablamos de la palabra anatema, entonces encontramos que es apartamos para condenación o para maldición. Así que cuando dice, y la ciudad será anatema para Dios, ¿qué quiere decir? Que la ciudad es algo que Dios rechaza, reprueba, condena, maldice. Así que esta ciudad tomada por este pueblo de Dios es apartada para maldición, es rechazada, es reprobada para Dios. Y era una ciudad riquísima. No era un pueblito cualquiera, era una ciudad llena de lujos, puros Bentley, Rolls Royce, cosas maravillosas que habían ahí. Fíjese qué simpático es cuando te dicen a ti, entras a esta ciudad, está en tus manos, puedes tomar todo lo que hay ahí. Y si te dicen que lo puedes tomar, qué gusto, ¿cierto? Pero y si te dicen puedes tomar ciertas cosas, pero no todas, ¿qué se les antojaría que pudieran tomar, por ejemplo, en una ciudad? No sé, tal vez el oro, la plata, el bronce, el hierro. Y si te vieras un trajecito Chanel por ahí, ¿lo tomarías? No sé, unos zapatos Louis Vuitton. Pero te dicen que esas cosas no las puedes tomar. Mira, acá dice, la ciudad es anatema, es maldición, así que no puedes tomar la ciudad, versículo 17. Solamente vas a respetar la vida de Rahab, versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, es decir, la advertencia es, guárdate de la maldición, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Si tomas algo de esa ciudad, vas a hacer anatema el campamento de Israel. Quiere decir que si desobedeces la palabra de Dios, el campamento de Israel también será anatema. ¿Qué quiere decir? Rechazado, maldecido. Y lo turbéis, y buscaba qué significa turbéis. Dice perturbar, confundir y avergonzar, porque muchas veces nosotros hacemos una acción que pensamos que nadie nos ve y a veces somos piedra de tropiezo en la vida de otras personas. Yo puedo hacer tambalear tu fe. Si en mi vida doy un mal testimonio, Dios me dice no hagas esto y yo digo, total, nadie me está viendo, ¿cierto? Pero uno no sabe, o uno que puede decir, es muy mi vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo, siendo líder, porque soy un hijo de Dios, porque soy cristiano, puedo hacer tropezar tu fe. Y tú dirás, pero si el hermano lo está haciendo. Vamos a esperar un momentito, ¿listo? Si el hermano lo está haciendo, ¿por qué yo no lo hago? Ese es el problema, que podemos hacer tropezar personas. Por eso es tan importante en nuestra vida cuidar esto. Entonces aquí decía, no toméis lo que Dios no te permite que tomes porque puedes turbar a tu pueblo. Pero en el versículo 19 les dice claramente, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Así que no estaba tan mal porque les estaba permitiendo tomar muchísimas cosas de valor para que formaran parte del tesoro de Jehová. Bueno, no está difícil, toman una gran ciudad. Si yo busco el capítulo 7 y me voy al versículo 2, no al 1, al 2, leo esto. Tomaron la ciudad, tomaron lo que Dios les permitió tomar,
fueron obedientes, tuvieron victoria. Josué 1:8 me dice que si yo guardo las cosas de Dios en obediencia y las pongo por obra, Dios hará prosperar mi camino. En Josué 1:3 ya le dijo que todo lo que tomara era para él y que iba a ser bendecido en todo. Pero en el versículo 2 no vemos nada malo. 7:2 dice, después Josué envió, ya tomó esa ciudad de Victoria. En el versículo 2 dice, Josué envió hombres desde Jericó a una ciudad chiquita que se llamaba Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron Jai. O sea, ellos seguían en su campaña, iban a tomar posesión de toda la tierra prometida, estaban haciendo lo que Dios les había prometido que les iba a dar. Y entonces ellos, ya muy confiados, volvieron a Josué y le dijeron, no es necesario que suba todo el pueblo, sino que suban unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. ¿Para qué? Para que no se fatigue todo el pueblo yendo allí, porque son realmente pocos. Era pan comido, ¿cierto? Ya habían logrado vencer a Jericó, y pasar Jai era algo muy sencillo. Pero entonces en el versículo 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fueron derrotados? El ejército invencible al cual Jehová le había prometido éxito. En 1:5 le dijo, capítulo 1, Josué 1:5, si lo buscamos, encontramos que en el 5 dice, ¿sabes qué dice? Nadie te podrá hacer frente, Josué. Pues claro que no pudieron hacerle frente en Jericó, pero Jai, ¿por qué sí? Si Jai era chiquitito, es más, ellos despreciaron la resistencia que podría tener ese pueblo. Dijeron, no tenemos que ir todos, con que vayan 2,000 o 3,000 está bien. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Josué? Ahí perdieron, el versículo 5 dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, o sea que hubo pérdidas humanas. Realmente fue triste, una derrota cuando Josué y el pueblo de Israel estaban confiados en las promesas de Dios, que dijeron, esto es fácil. Pero mira, eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? A veces estamos muy confiados, pensamos que esto es fácil porque Dios nos ha mostrado que podemos vivir de victoria en victoria. Y de pronto en algo sencillo caemos. En nuestra vida pasa eso. ¿Y sabe lo que hizo Josué? Busquemos el versículo 7. Bueno, desde el 6, mira lo que hizo Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea que había una gran depresión porque habían sido derrotados en Jai, donde ellos consideraban la victoria segura. Y mira que dice que no solamente Josué, sino los ancianos, o sea, todos estaban, como empezamos el estudio, con la autoestima baja, sintiéndose poca cosa. Y entonces decían, ay Señor, versículo 8, ¿qué diré ya? ¿Que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Nos van a destruir, Señor. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Yo no sé, Dios, pero yo soy hijo de Dios, así que no veo por qué. Es tu prestigio, Señor. Como dicen ellos, pues realmente nada más estaban trabajando para Él, pero hay de Dios que no cuidara su nombre. Es más, el versículo 10, que es donde empezamos nuestra predicación, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué, Josué, si yo ya te prometí éxito? ¿Por qué, si yo ya te mostré el éxito? ¿Por qué hoy tu fe, que está siendo puesta a prueba? ¿Se acuerdan el punto número 1? La fe, tus principios van a ser puestos a prueba. Cuando Max iba a ir a Colombia, le dije, todos tus principios van a ser puestos a prueba. Cuando nosotros vamos a un lugar, nosotros estamos aquí en un grupo de cristianos y podemos tener algunas diferencias entre hermanos, pero tenemos una comunión con Cristo y podemos resolver situaciones.
Pero cuando te vas a un grupo de inconversos, cuando vas a un grupo de personas que no son cristianas, tu fe y tus principios son puestos a prueba. Y tal vez al rato terminas diciendo groserías y de pronto echándote un cigarro y... Ay, no, el cigarro es una cosa interesante, pero bueno, tomándote unas copas. ¿Tus principios son puestos a prueba? ¿Y no terminas tú pareciéndote a ellos? Así que cuando nosotros empezamos a estar presentes durante la prueba, es en ese momento donde tendríamos que ser más firmes. Y a veces no lo somos. Josué y los ancianos de Israel no lo fueron. Estaban tristes y se echaron a tierra. Pero ¿qué le dijo Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Levántate. ¿Qué le dijo? ¿Sigue lamentándote, pobrecito? Le dijo, levántate. Y cuando yo estoy así, ¿qué me dice Dios? Cuando estoy deprimido, cuando estoy abatido, cuando estoy derrotado, cuando estoy preocupado, ¿qué te dice Dios? Levántate. Eso es lo que Dios dice. Pero acuérdense que había otro punto. ¿Por qué Josué, si había hecho todo lo que le habían pedido, por qué estaba siendo derrotado? Porque no puedo juzgar a Josué porque yo soy Josué. Y he caído muchas veces en esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? El otro principio era que algo pasó. Exacto, ahí había algo. Una desobediencia, un pecado oculto. Mire, ¿por qué les dije que no leyeran el versículo 1? Porque ahí está la 7.1, ahí está más o menos el sentido. Capítulo 7, versículo 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque uno se llamaba Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Uno, de todos los que fueron, uno se agarró algo. No sé si sería el vestidito Chanel, ese que les comenté, pero le llamó la atención. Ellos tenían derecho a muchas cosas, pero hubo algo. Y entonces, si uno murió, si uno desobedeció a Dios, ¿por qué los 35 muertos? ¿Por qué perdieron ellos? Como dicen, ¿qué culpa tengo yo si yo ni conocía a Adán del pecado? Porque el pecado de uno afecta mucho. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Mi vida puede ser tropiezo en la vida de otras personas. ¿Y qué culpa tienen ellos si el culpable fui yo? Esto es lo que muchas veces en la vida de un cristiano obliga a vivir rectamente ante los ojos de Dios. Entonces ahí entendemos cuando dice que el principio de toda la sabiduría es el temor de Dios. Porque si yo tengo temor de Dios, entonces entiendo que Dios es omnipresente, que es omnisciente y que mi vida avergüenza u honra a Dios. Y una de las cosas del temor de Dios es reconocimiento de su palabra. Esto implica pasar tiempo con la palabra de Dios. El pecado alcanza y alcanzó a todo un pueblo porque los profirió una humillante derrota. Y tal vez muchos de ellos estaban bien con Dios, pero uno, Acam, hizo algo que a Dios no le gustó. Se cansó Dios de ver a Josué tirado ahí y le dijo, levántate. ¿Y qué? Y le dijo, levántate y busca el pecado. Ahí estamos en el 10, ahora vamos a leer el 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, le dijo Dios a Josué. Y también han tomado del anatema y hasta han turbado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y todavía se preguntaba Josué, ¿qué? Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos
volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. A veces nuestra vida espiritual no está bien. Encubrimos un pecado, lo defendemos, lo guardamos, lo ocultamos, lo enterramos por ahí. Nuestra vida espiritual no está bien y nos cuesta mucho trabajo orar. Y nos cuesta mucho trabajo mirar a Dios y aún más pedirle algo. Defendemos el pecado, pensamos que ahí debajo de la tierra no pasa nada. Sentimos que no tenemos esa autoridad para decirle, Señor, ayúdame. Pero es por esto que los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos. Pero la mayoría no sabían lo que había pasado. Uno de ellos había cometido el pecado. Y entonces en el versículo 13 le dio la solución a Josué. Le dijo, levántate, párate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifícate, levántate y confiesa, levántate y encuentra eso entre tú y Dios que te está separando de Él hoy. Apártalo de tu vida, confiesa tu pecado, reconócelo. Y la relación con Dios se vuelve a establecer. Lo que te separaba de Dios era el pecado. Y una vez que tú lo reconoces y pides perdón, haces una nueva relación con Dios, porque ese pago ya lo dio Cristo por ti en la cruz. Y tú tienes esa posibilidad permanentemente de establecer un vínculo, confesando, reconociendo. Yo quiero terminar un poquito, básicamente, con algo que me llama la atención. ¿Qué pasó con Acán? Acán fue el que tomó las cosas. Y a mí me pareció muy triste. Y a veces cuando yo empecé leyendo la Biblia, empecé por el Antiguo Testamento y decía, wow, pero Dios es terrible, fuerte, castigador, qué miedo. No te metas con Dios. Me molestaba y me generaba molestia. ¿Qué pasó con Acán? Lo encontraron y Josué le dijo en el versículo 19, le dijo, Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declara ahora lo que has hecho. Cuéntale a Dios lo que hiciste, hijo mío, no lo encubras. Y entonces Acán dijo, sí es cierto, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y mira lo que ayer hablábamos con Coleman, ¿qué fue lo que pasó con Acán? Versículo 21 dice, pues vi, codicié y tomé. Lo mismo hizo Eva y lo mismo nosotros nos enfrentamos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Jesús también fue tentado con lo mismo. Los deseos de los ojos. Yo vi, me pareció bueno. Eva vio la manzana y dijo, oh, y yo quise tener. Y tomé. Y así empieza todo. El pecado nunca empieza por todo. La gente nunca empezó consumiendo, inyectándose heroína. Empezó con un poquito de marihuana. Empezó con un poquito de alcohol. Yo vi, codicié y tomé. Y eso le pasó a Acán. Y entonces dice, mira de lo que dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. El Chanel que decíamos. Y dije, este es de mi talla. Nadie se va a dar cuenta porque todos están ocupados. Pero también dijo, ay, pero mire que vi 200 cilicios de plata y un lingote de oro. Ellos podían tomar esas cosas, pero eran parte del tesoro de Israel, no eran para su tesoro. Lo que no podían tomar era el manto, porque eso era anatema. Dios había dicho, esto no. Pero ¿qué tiene? Es poquito, nada más era un manto. Esto no. Esto pasa en nuestra vida también. No hagas esto. Y tú dices,
tiene nada de malo. Y entonces este hombre maldijo a su pueblo. Y muchas veces yo, papá, maldigo a mis hijos o a mi familia, o yo, hermano de una iglesia, maldigo a mi congregación. La responsabilidad del cristiano por ser líder, por ser hijo de Dios, es esa. Vi, codicié y tomé. La historia termina mal. Encuentran lo que estaba ahí, lo que tenía enterrado bajo la tierra, el pecado que estaba oculto. Y en el versículo 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, se lo merecía, ¿cierto? El dinero, el manto, el lingote de oro, perfecto. Y dice que, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Sus hijos y sus hijas. Acán se lo merecía, sus hijos y sus hijas. Y hasta una vaquita que tenían, y todo eso se lo llevaron al valle. Y entonces, versículo 25, y le dijo Josué, porque nos has turbado, porque nos has confundido, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Murió toda esa familia. Qué fuerte, ¿no? Toda esa familia murió por el pecado de uno. Pero también murieron 35 hombres antes, que también eran papás y esposos y padres, porque un hombre vio un manto, porque quiso tenerlo y porque lo tomó junto con unas monedas de plata y un lingote de oro. Me parece excesivo el castigo. Fue muy fuerte Dios. Mire, estaba formando un pueblo. Y ese pueblo volvió a caer muchas veces más. No fue fuerte, ni siquiera eso fue fuerte para ellos, porque no tuvieron temor de Dios y más adelante lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer. Porque Dios te advierte que no hagas algo y uno termina haciéndolo. Porque hoy en día lo seguimos haciendo. Dios dice, quiero bendecirte. Y tú dices, sí, pero yo voy a tomar en cuenta unas cosas que tú me quieres dar, pero finalmente voy a terminar haciendo lo que yo quiero. El pecado de Acán trajo consecuencias que fueron terribles, pero Acán también soy yo. Así como Josué se quebrantó después de haber visto todas las maravillas que había hecho Dios con él y con su pueblo, después que Dios directamente le había prometido éxito en su vida. Cuando vino la primera dificultad, se tiró al piso y se lamentó y le dijo, ¿y por qué mejor no nos hubieras dejado al otro lado del Jordán? Los ancianos de ese pueblo, hombres con fe, hicieron lo mismo. Y Dios le dijo, levántate, reconoce tu pecado, reconcíliate conmigo. Y tal vez ese fue el mensaje que entendí más claramente. Si hoy tu vida y mi vida tienen una situación que te está robando la comunión con Dios, hoy es tiempo de reconocer tu pecado. Reconcíliate con Dios. La muerte física es algo que es doloroso, pero la muerte espiritual es algo aún peor. Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir tu familia. Y quiere que tú vayas al cielo y que tus hijos vayan al cielo y que tu esposa vaya al cielo y que tu descendencia vaya al cielo. Pero necesitas recibir el perdón de tus pecados y ese solo se recibe por fe. Tomar la decisión como Josué, decirle esfuérzate, sé valiente, para que al final de tu vida, yo quisiera decir como Pablo, he corrido la carrera,
he peleado la batalla y he guardado la fe. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo hermoso que tú has hablado, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra santa, Señor. Gracias por la vida de estos hombres que un día pasaron por situaciones que yo también puedo vivir hoy. Señor, te pido que tú fortalezcas nuestra vida, nuestro corazón, fortalezcas nuestra fe durante la prueba, Señor. Que entendamos que hay cosas que debo reconocer y pedir perdón, Señor. Pedirte, Dios, que solamente tú me puedes cambiar. Cámbiame, Señor. Cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mi conducta, Dios. Te pido hoy, Señor, que tú bendigas este tiempo. Bendice también nuestra mente y que nos podamos ir reflexionando en tu palabra, Señor, y que podamos ver con anticipación antes de caer, Señor. Buscar agradarte permanentemente, Dios, con nuestra vida, con nuestras obras, Señor. Honrarte con nuestra familia, honrarte con lo que tú nos das, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.